En este tutorial vamos a ver cómo ecualizar el color y la luz de una textura por un lado y luego por otro ajustar la textura para permitir que sea apilable. En inglés este término se conoce como seamless. ¿De acuerdo? Para ello, pues bueno, tengo aquí una textura que es esta. Arrastro dentro de Photoshop. Vale, pues bueno, el problema de esta textura, aparte de que este lado seguro que no coincide con este lado, cuando hagamos el desplazamiento se verá, es que por ejemplo por aquí está mucho más iluminada que por aquí, que está casi en sombras. Pues lo que vamos a hacer en primer lugar es igualar la iluminación de esta imagen. ¿Vale? Para ello lo primero que va a hacer es una copia de la capa fondo. Para ello pulso control J y hace una copia, o simplemente en botón derecho duplicar capa. De una forma o de otra seleccionamos esa capa 1 y en filtro nos vamos a desenfocar y a promediar. ¿De acuerdo? Nos obtenemos como el color más común en la escena. ¿De acuerdo? Entonces ahora a continuación nos vamos a la capa fondo, doble clic sobre la imagen para desbloquearla y la vamos a llevar hacia arriba, la vamos a poner encima. Entonces, ahora simplemente le vamos a dar una opacidad de 50 y le vamos a dar en el tipo de mezcla luz lineal. ¿De acuerdo? Una vez tenemos estos dos parámetros hechos, nos vamos a filtro otro paso alto. ¿De acuerdo? Y aquí lo que le vamos a dar un valor, bueno, pues es de, si lo ponemos a tope, eh, se ven más sombras y más luces. En cambio, cuanto más próximo esté a cero, más igualado va a estar ese color. A lo mejor esto es demasiado, lo vamos a dejar en 36, algo así. ¿Vale? A lo mejor 40. Un valor así nos sirve. Ok. Ahora, antes de continuar, lo que puedo hacer también es añadirle, equilibrar los niveles, automático, y ajusto un poco más esos niveles, simplemente para que la escena tenga un poco más de, no esté tan apagada. Y bueno, ahora aquí con estos pasos terminaríamos lo que sería la ecualización de luz y color. ¿Vale? Entonces ahora podemos o bien guardarnos esta imagen en un JPG, un TIFF o un PNG, o simplemente combinar estas capas en una y continuar trabajando con esta. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer eso, he combinado las capas y continúo trabajando con esta. Ahora lo que va a hacer es hacer que cuando usemos esta textura, digamos, los lados encajen unos con otros para no ver el efecto baldosa. ¿De acuerdo? Para ello me voy a filtro, a otro y a desplazamiento. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues le he dado justo los valores de la mitad de la imagen para que me coincidan aquí con el centro. Es decir, esta imagen era de 2560 por 1600, ¿vale? Justo el doble. Pues aquí le pongo eh, la mitad de valor para que desplace la imagen de forma que aquí veamos los encuentros como son. Es decir, si yo me acerco por un lado, pues veo, pues eso, cómo serían estos encuentros. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos que resolver. Para ello, cierro aquí un momento. Vamos a usar sobre todo las herramientas. A ver, perdón. Estas herramientas.
las herramientas pincel corrector puntual, herramienta pincel corrector y herramienta parche. Esto por un lado, y aquí por otro usaremos tampón de clonar. ¿Vale? Lo recomendable es no usar áreas demasiado grandes para hacer este cosido. Entonces, por ejemplo, esta zona que está mucho más... no está tan enfocada como el resto, pues vamos simplemente con tampón de clonar. ¿De acuerdo? Le voy a ajustar por aquí algunos valores. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es importante que la dureza y la opacidad sean altas para no difuminar lo que estamos copiando. ¿Vale? Ahí, por ejemplo. Luego hacemos esto un poco más pequeño. Por aquí, no sé si se aprecia, está la línea de encuentro. Pues vamos a intentar difuminarla. Vale, cogeremos aquí como muestra por cambiar un poco. Bueno, aquí mejor, que es más arenoso. Así. Y aquí como encaja mejor con esta, este es el que tomaremos. De acuerdo. Mezclamos un poco entre uno y otro, simplemente para que dé esa impresión de... ¿De acuerdo? Esto lo podemos complementar con, por ejemplo, parche. ¿De acuerdo? Si algún área no nos ha quedado demasiado, por ejemplo, este de aquí, con el parche lo selecciono alrededor y simplemente lo copio. ¿Vale? O otra alternativa que tengo es usar el pincel corrector. Tomo una muestra y voy a hacerlo un poco más pequeño. Le voy indicando puntos donde quiero aplicar esa zona. Ahí, por ejemplo. Ahí. De acuerdo. Ahí. Pues una vez ya lo tenemos. Si volvemos a filtro al desplazamiento, dejando los mismos valores, volverá a quedarse igual que antes y simplemente le doy a OK y ahora sí esto lo guardaría. Archivo, guardar como, lo guardo aquí como tierra 2. De acuerdo. Ahora sí, por ejemplo, me voy a, por ejemplo, a SketchUp para ver cómo se apilan esas texturas. ¿De acuerdo? Tendríamos, por un lado, tendría esta, que es la original, y esta, que es el resultado. ¿De acuerdo? Hago aquí los rectángulos simplemente para comparar. Esto no lo quiero seleccionar. Las uso como material las dos. Y ahora aquí simplemente aplico una donde se ve efectivamente esos bordes cosidos, ese efecto baldosa que hablábamos antes, y otra donde ese efecto se ha evitado. ¿De acuerdo? Tanto porque ya no se ven esas líneas de corte y porque el sombreado es uniforme.